ahí. Igualmente hay ciertas otras políticas, las actuales, que las dejé porque ya lo van a analizar en tercero, en política educativa, que es la continuidad de este espacio, por eso me importaba que ustedes puedan reconocer a lo largo de esta cursada cómo cuestiones sociales, económicas, modelos de Estado particular, y en el caso de la última parte del siglo XX y siglo XXI, cómo también organismos internacionales inciden a que se determinen determinadas políticas públicas, dentro de ellas las educativas. Después ustedes ya van a tener en tercero política educativa, donde van a estar ampliando y analizando cuestiones de la actualidad, pero ya sobre la base de conocer los distintos modelos de Estado desde el surgimiento del sistema educativo. Yo lo hago a mi materia más histórica, porque a mí me gusta así, pero seguramente que con Susana, la profe de tercero, teniendo como base esto que estamos viendo, van a ampliar lo que es más de ese momento, dentro de 2 años, que ustedes estén en tercero, lo de ese momento, pero ya tienen visto todo lo anterior. Bueno, entonces, les voy a dejar, después de esta clase tengo la jornada institucional con los profes, porque hoy es día de jornada, pero ya mañana o a la noche tarde voy a estar subiendo un trabajito práctico de solo una carilla. Va a tener que ser que me lo van a mandar con fecha de 9 de... no, antes del 9. Yo le voy a poner una fecha por ahí anterior al 9, porque yo el 7 de noviembre entrego las calificaciones, es la primera entrega, así que por ahí les voy a poner una fecha anterior para que puedan elaborar una idea y un análisis, pero solo van a escribir una carilla, después veremos cómo seguimos profundizando en el final. Yo les había dejado el audio del otro día, donde habíamos charlado sobre las primeras políticas de los 90, y las distintas leyes de los 90, y habíamos empezado, ya me había anotado acá, todo lo que era del 2003 en adelante, que lo íbamos a ver hoy. Bueno, la política educativa del 2003 en adelante, que se da en una época de gobierno kirchnerista, por ubicar alguna persona en el gobierno, pero donde se retoma un modelo distinto de Estado, no como el anterior, donde hablábamos de lo que es algo más neoliberal, donde se hablaba de lo que era la equidad, cada uno recibe lo que se merece. Ahora, a partir del 2003, empezamos a hablar de un Estado no subsidiario que se queda al margen, como había pasado con la ley federal. El primer responsable de la educación de la ley federal era la familia, propio de los gobiernos neoliberales, y el Estado se mantiene al margen para acompañar. En cambio acá, a partir del 2003, el modelo de Estado cambia, y otra vez vamos a ver, por más que organismos internacionales van a seguir por ahí incidiendo, que continúa la descentralización, que continúa un grupo central por ahí organizando lo que pasa en materia educativa, vamos a ver que se empiezan a implementar en lo social, en lo educativo, distintas políticas que van a beneficiar a los grupos que habían sido tan desfavorecidos años anteriores, sobre todo la clase media, la clase trabajadora. Vuelven estas cuestiones de las ayudas, de estos beneficios, de recuperar lo nacional, todo lo contrario, como había pasado anteriormente, que buscaba privatizar. En cambio acá vuelve otra vez el Estado a hacerse presente
y a recuperar muchas, por ejemplo, empresas que habían sido privatizadas, vuelven otra vez al ser nacional. Cuando se implementa la Ley Federal de Educación, federal, en el 93, vemos que se había implementado sin hacer un estudio del terreno, de lo que teníamos en la realidad, y eso llevó a un fracaso de este modelo neoconservador, de este modelo neoliberal y privatizador, ¿no? En la escuela se produjo un vaciamiento de contenidos, y fue la verdad que un momento histórico donde la más afectada fue la educación media, donde el vaciamiento de contenido se notó y durante muchos años tuvimos las consecuencias cuando esos alumnos intentaron ingresar a terciarios o universidades que no pasaban los exámenes. En un primer momento, el gobierno intentó continuar con esas políticas que se habían tomado en los 90. Se trató de consultar a las bases y de contar con la ayuda de expertos y técnicos para implementar y tratar de sacar a flote la educación de ese momento. Y se puede decir que esas políticas del 2003, por ahí profundizaron o continuaron la idea que venía del 93. Continuaban con la misma línea de trabajo. Pero lo que ocurre también, viendo esa implementación de esas nuevas políticas, se empiezan a ver que era necesario tomar medidas más de fondo. No solo continuar con lo que se venía haciendo, que estaba hecho por consejos o sugerencias de organismos internacionales, sino empezar a tomar otras medidas. Se presentan distintos proyectos de ley al Congreso, y también el Poder Ejecutivo presenta distintos proyectos donde se criticaba las consecuencias del neoliberalismo implementado en los 90. Sin embargo, no se cuestiona la descentralización educativa. Eso no se cuestiona y continuó manteniéndose hasta el día de hoy. El Estado Nacional no vuelve a hacerse cargo de las escuelas, sino que la descentralización se mantuvo con un organismo, que es el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación, que son organismos centrales, van a controlar y monitorear lo que pasa en la provincia. Y las decisiones más importantes van a venir de ahí. Hay una ley de financiamiento educativo en el 2005 que se aprueba en ese momento, donde esperaban que en el 2010 se llegue a destinar un 6% del Producto Bruto Interno a educación. Ellos esperaban, en el 2005 sancionan la ley y estiman que van a tardar 5 años en llegar a su meta. Bueno, 2005, hace 15 años que estamos esperando eso. Todavía no se pudo lograr destinar el 6% del Producto Bruto Interno a educación. Y siempre estuvo repartido el 5%, que fue el máximo que se llegó,
en educación, ciencia y tecnología. O sea que a educación le tocaba un 1,8 más o menos por ciento, ¿no? O un 2%. Nunca se llegó a educación a dar ese 6%. Imaginen lo que necesitan en ciencia y tecnología por el CONICET, por los distintos organismos que tiene, que necesitaría un 6% solamente la ciencia y la tecnología, chicos, por supuesto. Bueno, eso es una meta que todavía hoy no se logró. Además, pretendían en ese momento poder lograr, ya que todos los niños de salita de 5 estén incluidos en la educación, en la salita de 5 obligatoria, e incorporar también salita de 3 y salita de 4 como obligatoria. Hoy tenemos un proyecto que está con media sanción para hacer obligatoria salita de 3 y 4. Pero todavía no, eso está desde la época de Macri, que impulsó tener salita de 3, 4 y 5 obligatoria, pero para que esto sea obligatoria, primero, bueno, lo tiene que aprobar el Poder Legislativo, y hay que tener recursos para tener más jardines construidos, nuevos, más salitas y más cargos de profes. No podemos ponerlo obligatorio si no tenemos la base de la casa construida, como pasó con la ley federal, que no estaba hecho. Después se quería garantizar por lo menos 10 años de la educación obligatoria, eso sí se logró, asegurar que la mayoría de las escuelas primarias tengan jornada extendida o completa. Durante la época macrista se trabajó mucho con completar la jornada de las escuelas, que no sean solo 4 horas, sino que sean 4 horas a la mañana con desayuno, el almuerzo, la merienda y a la tarde talleres. Eso es lo que más hizo el gobierno macrista, viendo que venía desde este momento, y nosotros acá en Luján mismo vimos cómo aumentaron la cantidad de escuelas con jornada extendida. No completa, que serían 8 horas, sino jornada extendida hasta las 4 de la tarde. Se busca universalizar el nivel medio, que todos puedan acceder a la escuela secundaria, ya que era obligatoria y es obligatoria, erradicar el analfabetismo, garantizar que la gente pueda apropiarse, aunque sea de los núcleos prioritarios, los NAP, los contenidos mínimos, mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes. Todavía eso es un tema histórico, en cada modelo de Estado eso está, mejorar el salario y las condiciones de trabajo de los docentes. Y favorecer los procesos de innovación y de pertinencia, de renovación de planes de estudio de la educación universitaria. Porque hablamos de toda la educación, ¿no? De lo que es desde jardín hasta superior, universitario o no universitario. Van a ver ahí que hay distintos gráficos también que lo pueden mirar. Esa es la primer ley que tenemos en ese momento, la del fondo educativo, y qué se pensaba hacer con ese, del financiamiento educativo, con ese 6% que se esperaba lograr. Después, en el 2005, también se determina una ley que es la Ley de Educación Técnico Profesional. Esto es para las escuelas técnicas, ¿vieron las secundarias técnicas que antes le decíamos la industrial? Y por un lado, secundarias que daban un título técnico y profesional. Vieron que hay muchos centros de formación profesional,
para adultos, que por ahí tienen salida laboral, para albañilería, gasista, Sí. ayudante de enfermero. Como el Mariano Moreno. Sí, pero estos son del Estado. Ah, mira. Esos son privados. Nosotros a Sí. una cuadra de la Escuela de Arte tenemos uno que es el Centro de Formación Profesional, que es gratuito, no tenés que pagar, y te piden para algunos cursos tener el certificado de primaria, y para otros que donde es más la responsabilidad, por ejemplo, un gasista matriculado, te exigen el secundario. Pero dan repostería, costura, inglés, portugués, manicuría, un montón de cursos con salida laboral. Entonces estábamos hablando de una educación técnica de la secundaria, que va a tener también una salida laboral, técnicas terciarias, como por ejemplo diseño gráfico, que es una tecnicatura, los profesores de música, perdón, los técnicos que tocan la guitarra, que hay tecnicaturas en la Marechal o en otras escuelas de arte, técnicos que tienen que ver con turismo, y el otro que tiene que ver con una salida laboral más temprana, menos años de estudio. Entonces se busca, a través de esta ley, fomentar y promover la calidad educativa, actualizar los planes de estudio, donde decían que los planes de estudio de la educación de nivel medio tenían que tener 6 años o más, por eso vieron que siempre la secundaria técnica tiene un año más, eso se mantiene, pero lo deja a criterio, también lo pueden decidir las distintas provincias. Y buscan articular con empresas, porque justamente a través de las empresas los chicos que egresan, o los técnicos que egresan de las escuelas secundarias técnicas o terciarios técnicos, tendrían una salida laboral. Siempre hay un vínculo con esas escuelas técnicas que por ahí dan a la escuela materiales, y los alumnos realizan las pasantías en esos establecimientos con la posibilidad de poder tener un trabajo futuro. Y se crea un organismo nacional que va a monitorear todo lo que pasa en las escuelas técnicas, y se llama INET, Instituto Nacional de Educación Técnica. Todavía en vigencia también, que controla todo lo que pasa en la República Argentina en cuanto a lo que es la educación técnica. Hay otro organismo que se llama INFOD, Instituto Nacional de Formación Docente, que desde la Nación controla todo lo que pasa en la Nación en cuanto a profesorados de formación docente. Estos organismos, como los títulos tienen validez nacional, controlan de que se den en toda la República contenidos similares y de acuerdo a lo que ellos necesitan y piden. ¿Ahí vamos? Sí. Bueno, después viene la Ley Nacional de Educación, conocida como LEN, Ley de Educación Nacional, 26.206 del 2006, se presentan a partir del 2003 distintas propuestas educativas, proyectos, pero el único que se va a aprobar es este que quedó hecho ley, que fue presentado justamente por el Poder Ejecutivo de ese momento al Congreso. Ahí se habla que se realizó una consulta, que cuando nosotros estábamos trabajando en las escuelas en ese momento, y a todas las familias les llegó un documento, que era yo me lo guardé, de mayo, este es de mayo del 2006,
un documento donde se debatían distintos puntos y lo que se escribía, las conclusiones, se podían elevar para poder analizar y que se vea que la ley de educación que sale después sale fruto de una consulta popular. Esta es la ley de educación, que es la que está hoy en vigencia. Bueno, la consulta, como ven, se hizo a través de cuadernillos, no había en esa época tantas computadoras en las escuelas, sino que ni teníamos nosotros, era algo más para trabajar con papel y discutir en las escuelas y sacar conclusiones, y se aprueba entonces derogar la Ley Federal de Educación y sancionar una nueva ley, la Ley de Educación Nacional. En ese momento, viendo que la realidad del país había cambiado, se cambia totalmente la ley de educación volviendo a una estructura educativa diferente. Se cambia la estructura educativa, que ahora les voy a contar cómo es la que queda determinada. En cuanto a algo importante que vuelve a tener mucha importancia, el Consejo Federal de Educación, que hoy también está trabajando mucho con esto de la pandemia, presidido por el ministro de Educación, en este caso hoy Trota, que tiene un Ministerio de Educación sin escuelas, no tiene escuelas la nación, hoy no tiene ninguna escuela a cargo, sino que las escuelas están en manos de las provincias. Y ese Consejo Federal de Educación está formado por el ministro de Educación, por todos los ministros de Educación de la provincia, más la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, la ministra de Educación de Ciudad Autónoma, representantes de las universidades también, de los gremios, representantes de alumnos de nivel secundario, de la FUA, de los universitarios. O sea que es bastante variada la integración de este consejo, donde se toman las medidas más importantes para todo el país. A ver, ¿qué más tengo para contarles de esta ley? Bueno, en esta ley lo que tenemos es que queda conformado la estructura del sistema educativo con un nivel inicial, jardín de infantes sería, que se divide en dos ciclos. Primer ciclo, que es el jardín maternal, de 45 días a 2 años. Segundo ciclo, salita de 3, 4 y 5. Obligatoria salita de 5 y se intenta universalizar salita de 4. Salita de 3, obligatoria, y 4 con media sanción en el Congreso. Escuela primaria de 6 años, divididas en 2 ciclos, primer ciclo, primero, segundo y tercero, segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Secundaria de 6 años, obligatoria, toda hasta finalizar, con un ciclo básico común de 3 años y un ciclo orientado de acuerdo a las particularidades de cada distrito, con 3 años más, que sería el secundario superior. Esa es la estructura del nuevo sistema educativo que se mantiene aún hoy. Después, las autoras, al final del libro, y ya con esto voy terminando y voy cerrándolo un poquito, diferencian estas dos etapas de las que hablan. La etapa neoliberal y la etapa post-neoliberal del 2003 al 2008. Pero, y ven que hay algunas situaciones comunes entre los 90 y hasta el 2008. Como que hay una continuidad con respecto a cómo se ejerce el poder,
las relaciones entre la nación y las provincias, las responsabilidades que se le asigna al Estado, concepciones que sustentan las políticas educativas, gobierno y financiamiento del sistema. ¿Qué es lo que comparten estas políticas que son de dos gobiernos diferentes, pero se sigue manteniendo? Bueno, que se concentra el poder siempre en los ejecutivos, en desmedros del poder legislativo, un poder ejecutivo fuerte. Eso es algo propio igualmente de, habíamos visto que el modelo de Estado benefactor es aquel que tiene poderes ejecutivos muy fuertes. Bueno, se ve en estas dos etapas, en estos dos gobiernos. El Estado educador se pasa de un Estado educador, que era en un primer momento el Estado responsable de brindar la educación, a un Estado subsidiario, un Estado que se mantiene al margen y el principal responsable va a ser la familia. Centralización de las decisiones en un ente nacional, Ministerio de Educación de la Nación, Consejo Federal de Educación, INET, INFOD, siempre hay algo nacional que controla y digitaliza todo lo que pasa en materia educativa. Se intensifica la participación del sector privado, a partir de acá se le da subsidios a las escuelas privadas, cada vez más. Se impulsa también la participación de empresas, como dije hace un ratito, articulando en materia educativa para buscar esto de la salida laboral. Dicen las autoras que hay mecanismos de consulta pseudo-democráticos porque no hay ninguna garantía, dicen ellas, de que esta consulta que llega a través de un cuadernillo llegue a los organismos nacionales y sea vuelto en la letra de la ley. No sabemos qué se leyó de lo que escribimos. Se ve que la matrícula siguió disminuyendo desde los 90 al 2008. La matrícula disminuyó mucho en los 90 con la deserción, abandono, sobredad, y continuó como un proceso continuo. Los conflictos salariales de los docentes continuaron, y la falta de información actualizada y confiable sobre la calidad educativa es un tema de discusión aún hoy. Siguen aún hoy habiendo organismos privados que se encargan de evaluar la calidad educativa, tomando pruebas estándar que no se ajustan a la realidad de nuestros niños, ni siquiera lingüística. Entonces el resultado es poco confiable. Esa baja calidad educativa, lo que se le critica a la escuela pública hoy, es poco confiable porque las pruebas que se administran no son creadas con conocimiento del territorio, vienen importadas, son pruebas de otro lugar. Eso es algo que se critica mucho siempre. Entonces, eso es lo que quería yo que tengan como una forma de presentación, ¿no?, de estos distintos momentos, para que vean que por más que son momentos diferentes, con modelos de estados distintos, hay cierta continuidad en las políticas. Igualmente, esta ley es una ley más de Estado, con un Estado más de tinte benefactor, pero que en la época macrista no se cambia, continúa, aún hoy continúa. Por eso vemos que todavía hay ciertas cosas propias de los estados neoconservadores que se mantienen, como es la descentralización, ¿no? Pero se mantuvo ahí. Así que hasta acá es que yo les quería presentar esta comparación de estos distintos momentos para que vean cómo es que se maneja ese Estado en cuanto a lo que está pasando en un país en materia educativa, y que puedan
ir percibiendo el porqué de los cambios siguientes y el por qué otras cosas se mantienen. Yo les voy a dejar en un trabajito práctico, que va a ser lo que voy a evaluar en este segundo cuatrimestre, el análisis de las medidas que siguen para que ustedes puedan encontrar, analizando esas medidas, poder caracterizar ese modelo de Estado que tuvimos desde el 2015, para ver y para tratar de definir un poco qué características le encuentran, qué mantiene de neoliberal, qué impulsa más para profundizar ese neoliberalismo, qué trata de mantener algo de Estado benefactor para poder garantizar la gobernabilidad, y el análisis de, si bien no hubo leyes, hubo muchas acciones que uno lo mira y te pinta un modelo de Estado que ustedes más o menos me van a definir en una carilla nada más. Y después sí, en el final conversaremos porque somos poquitos. De una, ¿Sí? Patri. ¿Les Buenísimo. parece? Sí, está Sí. buenísimo, Patri. Bueno. Me quedó una Sí, pregunta, dale. creo que ya sé la respuesta, pero ¿no hay nada que regule que estas leyes se cumplan o en cierto periodo sea la inversión en educación pública o la mejora salarial docente? Porque es como que las ideas son lindas, pero si quedan en ideas nada más como que no sirve de mucho, ¿no? Pero ya que, viste que nunca hace años que venimos con estos reclamos, más o menos desde mediados del siglo XX, con el reclamo del salario docente, eh, pasaron distintos modelos de gobierno, pero es algo que quedamos siempre, de pasar a quedar abajo de la línea de la pobreza en 2001, es como que estamos siempre ahí, siempre ahí. Y esto del fondo educativo, lo que se destina a educación, o a educación y a ciencia y a la tecnología, es un tema que no lo vemos solo en gobiernos neoconservadores, sino que es algo que continuamente estamos viendo los reclamos de organismos de ciencia como el CONICET, tan importante, y más aún hoy, con esta pandemia. Vemos el rol importante y cualquiera dice, sí, ¿cómo no le vamos a dar ese 6%? Pero, por lo visto, yo no sé mucho de cuestión económica, pero debe ser una gran lucha en el poder sobre estos distintos porcentajes que se destinan a cada sector. Si no, me parece que se hubiese intentado solucionar hace rato. Claro. Pero bueno, ahí estamos todavía en esa deuda, ¿no? Y la UNESCO sugiere que un 25% del Producto Bruto Interno en los países desarrollados se destina a educación. Por eso, aunque vieron en Alemania, que por ahí algunas medidas, por supuesto, algunas medidas que toman no estamos muy de acuerdo, pero en materia educativa, Angela Merkel decía que ellos, ¿por qué invierten tanto en educación? Y justamente porque es la recomendación de los organismos internacionales para poder salir adelante, un 25% del Producto Interno, y ven que el docente tiene que ser el mejor pago. Entonces ahí tenemos la diferencia entre los países del primer mundo y los países subdesarrollados, América Latina, bueno, y después en otros continentes, ¿no? Así que es un tema de la economía, en la política, para estudiar muy finito, y ver por qué, y qué es lo que pasa, que debe ser difícil porque nunca hasta ahora lo estamos logrando. Y eso es una... Yo tengo una consulta, Sí. Patri, para hacerte, pero esto es como una duda que tengo en general que vos me la vas a saber responder. ¿Por qué los profesorados
son nivel terciario y no universitario. Tengo esa duda, porque en la UNLU está la carrera de profesorado de historia, si no me equivoco, Sí, pero por ejemplo, nosotros somos un terciario, y Sí. siempre tuve esa duda de por qué. porque tenés profesorados también que son universitarios, siempre estuvo la diferencia entre universitario y no universitario. La estructura del sistema educativo argentino tiene oferta fuera de las universidades para lo que es el profesorado como algo histórico, desde que surge la escuela normal, como primera escuela del profesorado, en el 1850 más o menos, 59, recién en los 70 se empiezan a incluir en las universidades el profesorado, porque históricamente eso era algo propio de las escuelas normales, ofrecer profesorado. Siempre estuvo la lucha entre profesorado universitario y no universitario, pero la oferta que depende de dónde sale la oferta. Nosotros no nos podemos convertir nunca en universidad porque es otra estructura, es pertenecer a otro sector que la provincia, en este caso, dentro de su sistema educativo no tiene. Las universidades están a cargo de otro sector que da parte de otra entidad, no de la Dirección General de Cultura y Educación. Nosotros pertenecemos a la Dirección General de Cultura y Educación y dentro de su oferta lo que tiene es lo que viene históricamente de esos antiguos profesorados, de esas antiguas escuelas normales, que tienen esta estructura. En cambio, las universidades implementaron hace poco tiempo como oferta también, y es como que, a ver, el cliente que elija. Claro. Claro, es como que desde la estructura de la que somos parte nosotros, No tenemos hay. como un nivel terciario, como una continuación a lo secundario. El nivel terciario, máximo nivel educativo que tiene la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Ah, está. No tiene a cargo universidades. Dentro de la estructura educativa de la provincia, esto es lo que se ofrece. En Nación sí, es otra oferta de otro tipo, igual que los privados. También tenés profesorados privados. Es una oferta amplia,